Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, vamos a nuestro devocional del día de hoy, amén. La palabra de hoy les voy a estar predicando con Jesús, el ejemplo inspirador. ¿Es Jesús tu ejemplo inspirador? ¿Es Jesús tu ejemplo inspirador, el que te está inspirando a hacer lo que tú estás haciendo, a seguir lo que tú estás siguiendo? Entonces ahí los dejo con esa preguntita para que se pregunten y comiencen ya a reflexionar. Vamos a nuestra Biblia. No sé, ve y busca una si no la tienes a la mano, lapicito, papel, para que escribas lo que Dios hoy quiere ministrar a tu corazón. Amén. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Esto es algo precioso, maravilloso. De verdad que espero que ustedes lo valoren, así como yo, y lo guarden en sus corazones. Y el Señor ponía en mi corazón esta semana, Jesús, vea que Jesús sea el ejemplo inspirador de ustedes. Ve y dile a mis hijos que están cansados, agotados, que en este momento se sienten sin fuerza, que pongan sus ojos en mí, que sea yo, Jesús, su ejemplo inspirador a seguir. ¿Quién está siendo tu ejemplo inspirador? Pregúntate eso. ¿Qué cosas están siendo tu ejemplo inspirador? ¿Qué personas están siendo tu ejemplo inspirador? Asegúrate de que esas personas que están siendo tu ejemplo inspirador sean personas llenas de Dios, inspiradas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que la presencia de Dios esté con ellas, porque solo así te va a dar fuerza, poder para continuar, porque si por lo contrario te sientes al verlos, al seguirlos, al inspirarte por ellos, te sientes agotado y cansado, déjame decirte que Dios no está en ellos, que es pura apariencia, que es un engaño, y que eso te está distrayendo y desenfocando de mirar a Jesús, de seguir a Jesús, y eso te está descansando, amén. Entonces vamos a meditar en eso. Entonces dice la palabra de Dios, que puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús, el autor mismo de la fe, el que la consumió, mismo él tenía sus ojos puestos siempre en su Padre Dios. Y por eso su ejemplo inspirador era su Padre Dios. Y por eso él pudo terminar siendo el autor y el consumador, porque él no se dejó distraer de todo lo de alrededor que quería distraerlo para que no hiciera lo que tenía que hacer. Amén. Entonces dice, me encanta este versículo en 2 de Timoteo, si quieren lo buscan, el versículo 4 que dice Pablo el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros de verdad podamos también decir como Pablo, he peleado la buena batalla. Buena, porque estamos en Cristo, no estamos corriendo cualquier batalla, es la batalla de la fe. He peleado la batalla de la fe, he acabado la carrera, o sea que lo que comenzamos lo terminamos. Y he guardado la fe, he guardado la fe, he guardado a Cristo en mi corazón. He sido guiado siempre por Él ha sido mi inspiración y por eso pude también terminar como Jesús dice acá, como el autor de la fe y el consumador de la fe. Entonces, por eso es muy importante, porque el Señor, así como me decía, ve a mis hijos allá, la palabra de Dios siempre es oportuna, siempre llega a tiempo. Entonces, eso lo oro al Señor para que en esta mañana esta palabra sea oportuna para tu vida y salgas de aquí renovado, lleno de fuerza de Dios y de poder de Dios para continuar haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén. Entonces, así como el Señor me decía eso, pedirles que se enfoquen. Han visto esas camaritas, ¿cierto? Con las que toman fotografías. Cuando están así súper desenfocadas, ellos comienzan a enfocarlas y la enfocan en el detalle que quieren capturar. Así necesitamos enfocarnos nuevamente en Jesús, a mirar a Jesús, a mirar a Jesús, porque nos hemos estado como desviando, ampliando y no, qué miedo, que no nos salgamos de la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que una palabra a tiempo cuán agradable es, y yo sé en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de Él, que esta palabra está siendo oportuna para tu vida. Y me decía, así como me decía eso, el Señor, que estamos agotados y cansados porque estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas y situaciones, me decían qué cosas, me decía, vean, hay muchos allá que están poniendo su atención, porque donde pongamos nuestra atención, ahí a eso le vamos a estar dando poder y fuerza. Y si no es en Jesús, eso lo que va a estar es siendo más bien una fuga, que por eso está generando en nosotros un cansancio y un agotamiento. Pero si está puesta en el lugar correcto,
correcto que es en Jesús, la fuente misma de la energía, de la fuerza, del poder, pues lo que va a estar haciendo es llenándonos continuamente, y lo que vamos a estar es así vigorosos, llenos de vida y de poder para continuar haciendo lo que es la voluntad de Dios, amén. Entonces dice la palabra, dice Papito Dios me ponía como unas cositas, muchos están, su ejemplo inspirador de muchos aquí, su ejemplo inspirador están siendo otras personas, están siendo personas que aparentan ser guiadas por Dios, pero no lo son. Entonces, ojo ahí, pidan discernimiento y que sean personas guiadas por Dios. Y si no, vean, mejor, cierto, mejor estar solitos con Dios que con personas que nos van a desviar de su voluntad, que lo que van a hacer es drenarnos en otras cosas, en las posesiones, en las cosas materiales. Vamos, no pongan su atención, su mirada, que eso no sea su inspiración, que su inspiración sea el Dios de las riquezas, no las riquezas, porque las riquezas, la palabra de Dios es que son inciertas, y algo incierto es un día sí, un día no, no se sabe, es toda la aventura, que ese no sea nuestro fundamento, que nuestro, que no, nuestro, que sí, que ese no sea nuestro fundamento, nuestro, sí, como nuestra base, porque es ¿cómo lo diría? O sea, no hay nada seguro ahí, no es seguro pararse en eso, en las finanzas, como fundamento. Que nuestra seguridad está es pararnos en la roca, en Cristo, en el Dios de las riquezas, pero que no esté en nuestro enfoque y nuestra atención y el ejemplo inspirador no estén siendo nuestras riquezas, sino el Dios de las riquezas, amén. En situaciones, problemas, dificultades, adversidades que te desesperan, es eso lo que está haciendo tu ejemplo inspirador. Porque si sigues así ahí refugiada en eso, eso lo que va a hacer es quitarte ánimo, entristecerte. Es el dolor el que está haciendo tu ejemplo inspirador, el cansancio, la tristeza, el pasado, las películas que te montas en tu mente. ¿Será que esta persona sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y unas películas que a veces nos montamos en nuestra mente, que todo eso lo que hace es drenarnos, que nuestra inspiración no sean todas esas cosas. Nuestro ejemplo inspirador, no. Eso no es para nada inspirador. Eso es más bien, vienes a distraernos y a desenfocarnos. Nuestro pasado antes de Cristo. Eso no puede ser nuestro ejemplo inspirador porque muchas de esas cosas son dolorosas. Y eso no nos va a permitir ser constantes, continuar corriendo la carrera en la fe, con paciencia. No, nuestro ejemplo inspirador vamos a ponerlo en Jesús, en la palabra de Dios. Porque si no, estaríamos poniendo nuestra mirada en nosotros, porque siempre el Señor llega como con una palabra a tiempo. Dice la palabra que, cierto, ya les dije que siempre llega a tiempo. Cuando ya estamos mirándonos nuevamente a nosotros, Él llega y levanta nuestra cabecita para que lo miremos a Él y continuemos mirándolo a Él. Pero nuevamente con los días, con el tiempo, con las situaciones, volvemos a mirarnos a nosotros y a poner nuestra mirada en nosotros, y no puede pasar eso. Porque entonces mi cosa, el dolor y mi tristeza, y nos refugiamos en eso, y eso lo que va a hacer es agotarnos, desgastarnos, y que desfallezcamos y terminemos rindiéndonos y no queriendo hacer más la voluntad de Dios o seguir a Jesús. Y eso es lo que quiere el enemigo, quitarnos, sacarnos de la voluntad de Dios. Entonces no se lo permitamos, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Vamos a seguir con nuestra mirada hoy puesta en Él. Amén. Que Él como ejemplo inspirador para nosotros, su palabra, sus promesas, su voluntad, lo que Él dice que somos, lo que Él dice que va a hacer de nosotros, todo lo que nos ha profetizado a través de personas, de Dios. Que eso sea lo que nos inspira a continuar, a avanzar, el hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, que nuestros ojos estén puestos en eso. Esa meta, esa visión, yo sé que el Señor nos da una meta, una visión, sueños, que son el combustible que nos ayuden a creer, a confiar, a avanzar, a seguir en el reino de los cielos, en la voluntad del Señor, en su amor. Vamos a poner nuestros ojos en eso, que nuestro ejemplo inspirador esta semana sea su amor. Amén, sea su amor.
Y porque, sí, y todo eso, si nuestro ejemplo inspirador está siendo Jesús, eso nos va a llenar es de fuerza, de poder, de ganas, de arranque, para que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos ha mandado. Enfocaditos, enfocaditos, el Señor Jesús dice en su palabra que su comida era hacer la voluntad de Dios. Y él se cansaba y se agotaba, porque él fue así como nosotros, él sintió todo, él vivió todo. Él estaba aquí como nosotros, en este mundo lleno de maldad, de pecado, de aflicción, de días malos, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Pero Jesús, él no hacía sino mirar a su Padre. Él no hacía sino decir lo que su Padre le dijera que dijera. Él no hacía sino hacer lo que su Padre le decía que hiciera. Y él se cansaba y se agotaba, pero él iba a solas con su Padre. Descansaba en él, echaba toda su ansiedad, sus cargas sobre él y continuaba con fuerza, salía de la presencia de Dios con fuerza, con poder para seguir trabajando en el reino de los cielos, en la obra de Dios, en lo que Dios le había encomendado, en el propósito que Dios, en esa misión que Dios había puesto en su corazón, en el de Jesús, a cumplir. Entonces nosotros tenemos ese código, esa llave secreta, que muchas personas tristemente no la quieren recibir o no han llegado, no les ha llegado, que es que en Jesús, a pesar de las circunstancias, nosotros en Jesús podemos descansar, como Jesús lo hacía, y podemos continuar con fuerza, con vida, con vigor, con ánimo, con alegría, con gozo, y como dice acá Jesús, Jesús sufrió su cruz, no sé cuál sea tu cruz tal vez es las finanzas, tu cruz tal vez sean tus hijos, tu cruz tal vez sea tu trabajo, tu estudio, tus situaciones personales. No sé cuál sea tu cruz, pero Jesús sufrió su cruz porque delante de él había sido puesto un gozo, una alegría. Y era que él iba a ser sentado nuevamente en algún momento, en el tiempo de Dios, en el tiempo del cumplimiento, él iba nuevamente a ser sentado a la diestra del trono de Dios. Él iba a volver a los brazos de su papá. Ese era su gozo, eso era lo que lo motivaba a seguir cargando su cruz, a seguir cargando su cruz, a seguir sufriendo su cruz, a seguir menospreciando todo propio, todo rechazo que le hacían, toda crítica que le hacían, todo desprecio que le hacían, todo desplante que le hacían Jesús. Jesús sufrió su cruz porque él sabía que él iba a volver a los brazos de su papá en su tiempo y que esa era su alegría. Esa era su alegría, ese era su gozo y por eso él se enfocó, no se dejó desenfocar, él se enfocó. Que ese sea nuestro enfoque también, que esa sea nuestra alegría, nuestro gozo por el cual hacemos lo que hacemos, porque en algún momento vamos a volver a estar allá en los brazos de papá. Y por eso menospreciamos todo propio también, todo rechazo que nos hagan, todo desplante que nos hagan, todo crítica que nos hagan, todas esas cosas menospreciémoslas, todo ese pasado, toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa enfermedad, menospreciemos todo ese sufrimiento. Suframos nuestra cruz por esa alegría, por ese gozo que Dios hoy nos recuerda, por ese galardón, por ese premio que Dios hoy nos recuerda que hay para nosotros, sus amados, los que lo aman, sus hijos. Y hagamos lo que tengamos que hacer, pero reenfocados, con nuestra mirada puesta en Jesús, Jesús como nuestro ejemplo a inspirarnos, a seguir. Y bueno, mis amados, Dios los bendiga. Señor, oro por estas personas, Padre, que toda su atención, su enfoque en esta semana nuevamente sea en ti, Señor, que te miremos a ti, que quitemos nuestros ojos de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras situaciones, sino que comencemos nuevamente a mirarte a ti, a enfocarnos, porque de ti viene la fuerza, el poder, Señor, y solo así vamos a estar llenos y de vigor para hacer lo que tenemos que hacer, papá. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Los vemos el miércoles con nuestro próximo devocional. Amén. Chao.